A ver, no nos ha sorprendido porque hemos tenido la fortuna de prácticamente en las primeras ocasiones que hemos tenido, pues adelantarte, luego durante el partido en cambio has tenido a lo mejor situaciones más claras para no hacerlas y empezar. Teníamos claro que el partido un poco a nivel emocional con el Huelva podíamos jugar a eso, era o meterlas o si nos poníamos por delante estar en esa situación ahora mismo que cada gol es un palo emocional importante y hemos querido jugar con eso, salir un poquito más agresivas de lo normal, no temporizando tanto, siendo más verticales de lo normal, intentando atacar portería que pudiéramos generar dudas. Hemos conseguido el 0-2 y bueno, pues a partir de ahí yo creo que bueno, pues el partido prácticamente ha pasado nada para ninguno de los dos equipos. Salvamos una semana complicada también allí con un virus, con muchísima gente con fiebre, con Mayra con molestias de isquio hasta ayer. Como yo digo, esto resta. Ayer también Real Madrid se deja puntos. Equipos que se juegan la vida por abajo son muy complicados de jugar. Y Huelva siempre. Yo no sé si había ganado en Huelva todavía en mi trayectoria como entrenador, así que contentas y 3 puntitos más. También el partido de hoy, digamos que la victoria era doblemente importante por el pinchazo del Real Madrid ayer contra el Granada. No sé si te sorprendió que pinchara el Madrid ayer. Bueno, no estamos mirando, es verdad que mucho más allá de lo nuestro no lo estamos mirando. Granadilla es un equipo que te lleva mucho los partidos al orden táctico y yo siempre lo he dicho, excepto a lo mejor ese nivel de lo del Barça, que es lo que estamos viviendo, el resto de partidos es que como no consigas provocar que el equipo rival generarle cosas, es complicado. Creo que tuvo situaciones, pudimos ver el segundo tiempo nada más para ponerse por delante, no los hizo y en una transición mal defendida por el Real Madrid, bueno, pues el Tenerife hizo 0-1 y creo que afianza aún más lo difícil que es ganar o las dinámicas que hemos tenido estos dos equipos de no sé cuántos partidos consecutivos ganado. Más que el pinchazo del Real Madrid es que al final no son 3 puntos más, sino que es una jornada menos. Como mínimo la distancia la vamos a mantener. Esto cada vez resta y bueno, vamos a ver si somos capaces de aguantarlo.